en su clase para ellos y nosotros la nuestra. Y hoy, mis hermanos, esta semana hemos estado estudiando la porción de la Torá que lleva por nombre hebreo Re'eh, que tiene un significado muy profundo. Su significado así sencillo, el significado, digamos, literal de Re'eh es ¿cuál? Observa o mira también, ¿verdad? Pero les he venido comentando en la semana que la palabra Re'eh va más allá de solamente mirar o solamente observar así por encimita. Re'eh denota una profundidad. Re'eh es como una orden que se nos está dando, no solamente de mirar, sino de mirar tratando de guardar en nuestro interior lo que estamos viendo. Y además de eso, decíamos que aunque la porción comienza diciendo Re'eh, comienza diciendo mira, la realidad es que lo que viene después es algo que tienes que escuchar. Y entonces, al leer toda la porción de esta semana, pude darme cuenta de cómo el Eterno, a través de Moisés, le está mostrando al pueblo de Israel que en esto que habla, en esta porción Re'eh, es algo en lo que debemos involucrar todos nuestros sentidos. Es decir, no solamente la vista, sino todos nuestros sentidos. Y por eso quise utilizar esta imagen acá, para tratar de ilustrar lo que son los 5 sentidos. ¿Ustedes saben cuáles son los 5 sentidos? ¿Los conocen? Sí, hasta los niños los conocen, ¿verdad? Entonces, debemos de conocerlos. A ver, dígame, ¿cuáles son los 5 sentidos? Vista. Muy bien. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Esos son los 5 sentidos. Y los 5 sentidos nosotros los vemos en esta porción. Ahorita vamos a comentar algunos textos de esta porción semanal en donde podemos apreciar estos 5 sentidos. En alguna ocasión recuerdo hace algún tiempo, y hablándoles a ustedes de esta misma porción Re'eh, yo les hacía la pregunta: ¿qué era para ustedes más importante? ¿Cuál específicamente de 2 sentidos era más importante? ¿Se acuerdan? Que les pregunté una vez. Si la vista o el oído. ¿Cuál era o cuál consideran ustedes que era el más importante? Si hoy les añado a esta pregunta los 5 sentidos, o sea, hoy no solamente preguntarles sobre la vista o el oído, sino ya incluyendo los 5 sentidos, ¿cuál consideran para ustedes que es el más importante de los 5 sentidos que el Eterno nos ha dado? Oír, el gusto. Digo, puede haber diferentes opiniones, ¿no? Va a depender ahora sí que. No, para mí todo, porque todo se complementa. O sea, tienes uno, pero te va a cambiar. No, yo sé que todos, pero si tuvieran que responder, si tuvieran que elegir uno para quedarse con uno, nada más, ¿cuál elegirían? La vista, el oído. Escucha. ¿Okay? Entonces probablemente tendríamos algunas diferencias o tendríamos alguna preferencia por uno, pero finalmente no hay respuestas equivocadas acá, ¿verdad? Pues
el que tú consideras más importante. No el que es más importante, sino el que tú consideras para ti, o con cuál te quedarías, ¿verdad? Si te dieran a escoger uno de los 5 solamente y tuvieras que perder los otros. Entonces, ¿con cuál te quedarías? Por eso es la pregunta. Pero definitivamente, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al mensaje que el Eterno nos da, se levanta como el más importante el oír, el escuchar. Porque de alguna manera, el escuchar nos conecta con las personas, se nos conecta con los demás, y eso nos permite relacionarnos, nos permite pues, disfrutar más del propósito que el Eterno le da a nuestra vida. La vista ciertamente es muy importante, pero a final de cuentas, la vista te permite ver las maravillas del Eterno y te permite conectar con el Eterno, pero si tuvieras vista y no tuvieras el oído, entonces pierdes la capacidad de relacionarte, de conectar con las personas. Y debido a eso es que podemos decir que en las Escrituras se levanta como el sentido más importante el oído, si tuviéramos que escoger uno. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el hermano Carlos, ¿verdad? Que todos los 5 sentidos pues se complementan el uno al otro y que todos y cada uno de ellos son importantes. Si analizamos los 5 sentidos en cuanto a la capacidad, digamos, de permanecer, de percibir las cosas, por ejemplo, la vista. Cuando tú observas algo, cuando tú miras algo y luego dejas de mirarlo, ¿cuánto tiempo se queda contigo esa imagen de lo que viste? Unos días. ¿Cuánto permanece contigo? Pensemos en el oído también. Cuando tú escuchas algo, ¿cuánto tiempo va a permanecer contigo eso que estás escuchando? O cuando pruebas algo, pensando en el gusto, ¿cuánto tiempo se va a quedar contigo aquel sabor de aquello que probaste? O cuando tocas algo, o cuando hueles algo. Entonces, cada uno de los sentidos tiene esa capacidad como de guardar, de tener una memoria, de manera que puede pasar mucho tiempo, y cuando vuelves a ver aquello, esa memoria regresa y dices: yo esto lo vi hace mucho, o yo este sabor yo lo recuerdo, este sabor o este olor. A veces las cosas las percibimos de una manera agradable y a veces desagradables. Nuestra percepción de la realidad es así. Nosotros, el Eterno nos ha dado los 5 sentidos para tener una percepción de la realidad. Entonces, ¿cómo percibimos la realidad? Viendo, escuchando, oliendo, probando, tocando. Así es como percibimos. Y entonces, a través de nuestros sentidos, nuestro cerebro guarda memorias de experiencias diferentes a través del viaje de la vida, y memorias que se quedan ahí. Repito, a veces son memorias buenas, agradables, y a veces son memorias desagradables.
Y lamentablemente nos ocurre que aquellas cosas que son desagradables, por alguna razón, son las que más tenemos presentes. No debería de ser así. Hay cosas que nos tocó ver y que quisiéramos nunca haberlas visto. Hay imágenes que se quedaron ahí, en nuestra mente, en nuestro cerebro, guardadas, y que a veces cerramos los ojos con mucha fuerza, tratando de ahuyentar esas imágenes, tratando de que se vayan, que ya no las quiero ver en mi cabeza, pero ahí están. ¿Les ha pasado? ¿Cuántos han visto cosas así que marcaron su vida y que tienen esas imágenes ahí que no se quieren ir? Una vez me encontré dinero. Qué bueno que muchos no. Pero los que nos ha tocado esto, los que hemos tenido que ver sobre todo imágenes de seres amados irse de este mundo, que nos tocó ver o que nos mostraron imágenes, o que estuvimos ahí en la morgue identificando, son cosas que se quedan ahí. Son imágenes que no quieres y que las reprimes, pero desgraciadamente ahí están. Y son momentos en que quisieras no haber tenido este sentido, quisieras no haber visto eso para que no se te quedara ahí. Entonces hay veces que hay cosas que son desagradables y que nos dolieron mucho y ahí están. Pero por otro lado hay cosas buenas también. Siempre tenemos mucho más imágenes buenas, muchas más cosas que hemos visto que son agradables. Pero, insisto, la naturaleza humana de siempre como correr hacia lo malo. Nuestro mismo cerebro nos traiciona y en lugar de enfocarnos y en lugar de pensar más o de ver más las cosas buenas, resulta que lo que no queremos, como está escrito, lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Escribió el Rab Shaul. Por eso él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuándo dejaré de batallar con estas cosas? Y nos pasa con nuestros propios pecados. Muchos luchamos, batallamos en nuestra mente con nuestros propios pecados, con nuestros propios errores, con cosas que como quisiéramos no haber hecho, pero las hicimos. Y no hay manera de regresar el tiempo. Y como alguien dijo, además casi es seguro que si regresaras el tiempo, quizás en lugar de mejorar las cosas, las empeorarías. Es mejor que bueno que no podemos regresar en el tiempo. Y luchamos y batallamos contra esos errores que cometimos, contra esos pecados, y nos atormentan. Y eso era algo que le pasaba a Rab Shaul, a Pablo, le pasaba y nos pasa a todos. Igual pasa con el oído, igual pasa con el olfato. El olor también, cuando pensamos en el olor a muerte, ¿saben cómo huele? ¿Han percibido el olor a muerte? Bueno, no se los deseo a nadie, porque
cuando entras en una morgue, el olor que hay ahí es algo que no olvidas nunca, que tu cerebro no lo olvida jamás. Es un olor muy, muy desagradable, muy fuerte. Hablo de los cuerpos muertos que despiden un olor muy particular. Entonces, nuestros sentidos nos permiten conectarnos con la realidad. Y nuestra porción de Re nos habla acerca de esto. Recordemos que el libro de Deuteronomio es un libro en donde Moisés le está hablando a una nueva generación de israelitas, la segunda generación desde que salieron de Egipto, y Moisés les está recordando pues todas las palabras del Eterno, las experiencias que vivieron sus padres, y Moisés los está exhortando a no repetir los mismos errores, y Moisés les está hablando de cómo deben comportarse una vez que ellos entren en la tierra prometida. Y en esta porción específicamente, Moisés les hace ver al pueblo de Israel que ellos tendrán que comprometerse con el Eterno con todos sus sentidos. Él les habla de ver, o sea, mira. Pero este mira es como cuando decimos hey, o sea, nada más como quiero que me veas, o sea, quiero que pongas atención, porque lo que voy a decir es muy importante. Entonces, en ese sentido es mira, o sea, es más como pon atención, porque de esto que te voy a hablar o de esto que te voy a decir depende tu futuro, y no tu futuro en esta tierra, sino tu futuro eterno. Porque las palabras inmediatas de Moisés fueron aquellas palabras de mira, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Entonces, por eso la palabra Re es una palabra muy profunda. Mira, o sea, pon atención, porque si no pones atención a eso, estás poniendo en riesgo el destino de tu alma. Por eso Re es un término tan profundo y es una palabra que involucra a todos los sentidos. Entonces Re comienza diciendo mira, pero a la misma vez trae a todos los demás sentidos a que se involucren. Y decíamos de tal forma que, aunque comienza diciendo mira, después el mismo mensaje va a decir que escuchen. Si ustedes leyeron con atención, se dieron cuenta, y ahorita el hermano Jorge lo decía, ¿no? En toda la Biblia, esta palabra de escucha la encontramos muchísimas veces. En nuestra porción, Re está varias veces la palabra escucha. Entonces, mirar, escuchar. Pero luego también encontramos otro de los sentidos en esta porción. Encontramos el sentido del olfato. ¿Dónde creen que está en la parashá Re el sentido del olfato? ¿Dónde, digamos, Moisés instruye al pueblo de Israel sobre algo que involucra el tema del olfato? En las ofrendas, en los sacrificios. Hay una ofrenda específica, ¿verdad? Hay un sacrificio específico en donde se hace énfasis en el tema del aroma. O sea, esta debe de oler bonito. ¿Saben que por muchos años, hermanos, sinceramente se los digo, por muchos años desde niño, y yo crecí yendo a la iglesia desde niño, después me aparté, pero desde niño iba a la iglesia. Entonces desde niño escuché yo una frase muy recurrente en la iglesia, y yo escuchaba esta frase en las oraciones, y después crecí, y les soy sincero, crecí, y después yo también usaba esa frase en mis oraciones, pero no la entendía. ¿Sabes
¿Saben a cuál frase me refiero? El olor fragante, el olor grato. Que esta oración suba con un olor fragante delante del trono. Se oye bien bonito, ¿no? Sí, a pantallas, a cualquiera, ¿no? Con eso. Y dices, órale. Entonces yo la oía desde niño y yo decía, qué bonito se oye eso. Y hasta parece que huele, ¿verdad? Cuando lo dicen, pues sí, huele bonito. Pero no lo entendía. Y ya de grande seguía sin entenderlo. Pero ¿sabe por qué no lo entendía? Pues porque teníamos ese problema de enfocarnos siempre totalmente en el Nuevo Testamento e ignorar el Antiguo Testamento. Y si de pronto, porque teníamos un programa anual para leer la Biblia en un año, pues lo leíamos, ¿no? Toda la Biblia, pero lo leíamos nada más así de pasadita, sin entender. Y luego, si leías la Torah, pues siempre había un libro como que, no nos gustaba, me lo brinco, ¿no? Levítico, Levítico. Está como que muy aburrido, muchas leyes, demasiadas leyes ahí. Y me lo brinco, ¿no? Y pues ahí es donde habla de todo eso, de las leyes, de los sacrificios, de las ofrendas. Entonces yo no entendía el tema de el olor fragante. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué un sacrificio? ¿Por qué una oración? ¿O por qué la alabanza? ¿Por qué lo que hacemos decimos que suba como un aroma agradable al Eterno? O sea, ¿será que el Eterno está oliendo? Pues literalmente quizás no, pero es una figura que el mismo Eterno usa en la Torah. Y el Eterno dice que Él es como que está percibiendo el olor de nuestras ofrendas, de nuestros sacrificios. Y Él se refiere a ese olor. Incluso en el templo, por eso es que había el altar del incienso, ¿no? Específicamente el altar de oro, el altar del incienso que estaba ahí en el santuario, precisamente para ofrecer al Eterno esta ofrenda o este sacrificio de olor grato, de olor agradable. Entonces, yo creo que esto es más un mensaje para nosotros de que involucremos, como les digo hoy, todos nuestros sentidos en nuestra adoración, en nuestro servicio al Eterno. Y en esta parashá, en Re'eh, encontramos primero el término mira u observa, donde vemos el sentido de la vista. Luego tenemos el escucha, donde está el sentido del oído. Pero luego también empieza a hablar de las ofrendas, empieza a hablar de los sacrificios. Y ahí hace mención especial de esta ofrenda de olor grato, de esta ofrenda que el Eterno debe percibir de esta manera. Entonces ahí tenemos presente también el sentido del olfato. ¿En dónde tenemos presente el gusto? En nuestra porción. En esta porción, Moisés le recuerda al pueblo, a esta nueva generación, y les empieza a hablar sobre el tema de los alimentos. Lo que hoy se conoce como dieta kosher, ¿no? En términos modernos. Y que la Torah no es otra cosa sino aprender a comer. ¿Cuántas veces hemos oído eso, no? Bueno, yo lo he oído muchas veces. Que los médicos te dicen es que lo que hay que hacer es aprender a comer. Y hoy, con tanta información en el internet, pues cada vez hay más cosas que escuchamos. Ahora, el asunto, hablando del mundo, hablando de los médicos, hablando de las personas que luego suben videos ahí a las redes y todo, ahí hay que tener mucho cuidado, porque el mundo te va a hablar según en los tiempos, según la mercadotecnia, según lo que ellos quieran vender. Entonces, porque ¿a cuántos no les ha tocado escuchar decir en algún momento
y luego te la presentan así, ¿no? Como que científicos hicieron un estudio y acaban de descubrir que lo más sano que existe para comer es la carne de puerco, así que hay que comer bastante puerco, porque según la ciencia dice esto, y te sacan toda una serie de cosas, y que la gente, no, pues órale. Y nada más te están manipulando porque hay mucho puerquito y porque hay ausencia quizás o hay escasez de pollo o de res, pero luego se van a acabar los puerquitos y luego te van a decir, científicos haciendo un estudio descubrieron que el pollo, y entonces viene el pollo, y luego vendrá la vaca, y así, me explico. O sea, el mundo siempre está manipulando las cosas. Y el mundo un día te dice una cosa y luego te la cambia. Entonces no puedes confiar en el mundo. No se puede confiar en el mundo. Y quizás ustedes digan, hermano, pero los doctores, pues, con todo respeto a los doctores también se equivocan. Y se equivocan tremendamente. A mí me han tocado experiencias así. Ahorita que me van a operar de la rodilla, esta lesión que tengo en la rodilla es una lesión de que fue en el 2002, ya más de 20 años, que me hice esta lesión de la rodilla, de los meniscos. En aquel momento, cuando yo sufrí esta lesión, recuerdo que me dieron 2 traumatólogos. Uno me dijo, hay que operarte mañana, el primero que me vio. Y yo la verdad dije, pues, ¿cómo que una operación así nada más? Y no, pues no me presenté ahí al hospital a la operación. Digo, voy a ver a otro traumatólogo, y esperé como 2 días, fui a ver a otro traumatólogo, y el otro traumatólogo me dijo, no, ¿quién te dijo que hay que operar? El doctor fulano. Está loco, digo, hasta así digo, está loco. Entre ellos, ¿no? Los 2 son médicos, los 2 traumatólogos. ¿Quién te puso esa bota de yeso? Que traía una bota de yeso hasta acá. Dije, pues, me la puso el doctor, te la voy a quitar. Imagínense. ¿Y tú qué haces? Es un momento donde dices, ¿para dónde me hago? O sea, este doctor me dice que me tiene que operar y me pone una bota de yeso. Voy con el otro y me dice, nada de operación y te voy a quitar el yeso. Entonces, quizás necesité ir con un tercero, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? A lo mejor me iba a decir, hay que cortarte la pierna, ¿no? O algo así, ¿no? Porque nunca sabes. Pues por eso, pues sí, hay que confiar, pero no tanto. Si hay algo confiable, es la palabra del Eterno. Y la palabra, o sea, yendo uno a la palabra. No nada más lo que te están diciendo, sino yendo tú a la palabra y tratando de comprender la palabra. Entonces, hablando de los alimentos, pues es mejor ir a la Escritura. ¿Y qué es lo que la Escritura me dice? Porque el Eterno en su palabra dice qué cosas son alimento y qué cosas no son alimento. Entonces, realmente, hoy en día, nosotros nos está tocando vivir un tiempo respecto a la alimentación en donde la verdad, pues ya ni sabemos qué nos comemos. La verdad. Porque hoy en día ya, sí, antes decíamos, no, las frutas, las verduras, no, pero ahora ya las frutas y las verduras también son manipuladas. También nos venden clones, ¿sí sabían eso? Hay frutas clonadas, verduras clonadas, no son naturales. Nos venden productos que quién sabe de qué los elaboran. Y si decimos, bueno, mejor lo voy a sembrar, mejor yo mismo lo siembro, y bueno, ¿y de dónde vas a agarrar las semillas? Porque ahorita hay un monopolio sobre las semillas, ¿sí saben? El famoso monopolio de Monsanto, que tiene el control en todo el mundo de las semillas. Entonces vas a tener que ir con ellos a decirle, véndeme unas semillas, y las semillas no son confiables. Entonces, si las semillas no son confiables, pues imagínense. Entonces tenemos un serio problema hoy día, pero ya menos se acaba esto.
Esa es la parte buena. Mientras tanto, pues no nos queda más que elevar plegaria y pedirle al Padre que santifique esto que me voy a comer, lo que es alimento. No se engañe, ¿verdad? No diga que, no, pues ya mejor le entro a todo, total. No. Lo que la Escritura dice que es alimento. Entonces, en esta porción le es recordado al pueblo lo que es alimento y lo que no es alimento. Entonces ahí tenemos el sentido del gusto involucrado también en lo que es nuestro servicio al Eterno, en lo que es nuestra obediencia al Eterno. ¿Y cuál nos falta? El tacto. El tacto. Entonces, ¿dónde vemos nosotros involucrados en el tema del tacto? En esta porción, en lo que leyeron. Sí, puede haber muchas aplicaciones, ¿verdad? En muchas formas, pero una muy específica porque el tacto el tacto tiene que ver con sentir, o sea, sentir con la piel. Normalmente lo manejamos como las manos, pero realmente el tacto es sentir con tu piel, o sentir en tu piel, ya sea que tú toques o que a ti te toque. Ahí está el sentido del tacto. Entonces hay una mitzvah, hay una ordenanza en esta porción que también es recordada a esta nueva generación de israelitas y que tiene que ver con lo que tú vas a sentir en tu piel. Y esto es el tema de las marcas. Cuando la Torah dice a través de una mitzvah, no te vas a hacer marcas en el cuerpo, que muchos han entendido como tatuajes, y muchos han deducido a partir de esa instrucción que la Torah prohíbe los tatuajes. O sea, es un tema polémico, es un tema controversial. A mí me han preguntado y yo les he dicho, mira, pues en mi generación los tatuajes siempre fueron considerados como algo malo. Entonces yo lo que tengo en mi mente sobre los tatuajes es algo malo. Y si a mí me preguntan, pues yo no me haría un tatuaje, ¿verdad? O sea, no lo haría. Porque yo me quedé con la idea, cuando yo era niño, les he comentado, ¿no? Que los tatuajes era considerado como algo que se hacía nada más en las cárceles. Entonces, si tú tenías un tatuaje, era como un mensaje de que este estuvo en la cárcel. Igual cuando te rapabas, ¿verdad? Que te cortaban el pelo así totalmente pelón, sin nada de pelo. También. O sea, tú veías un pelón y o es soldado o estuvo en la cárcel. Una de dos. ¿Sí? Porque nada más los soldados utilizaban ese corte de pelo. ¿Mandé? ¿O tenían? Bueno, sí, eso también pasaba, ¿no? Cuando ya de plano no funcionaba el ojo y esas cosas que te ponen. Esas son de las imágenes que no queremos recordar. Pero pasaba. Entonces, vaya, ahí aparece en la parashá semanal, esas marcas en el cuerpo, no te harás marcas en tu cuerpo. Y dice por los muertos específicamente. Pero ahí tenemos el tema del tacto, como vas a servir al Eterno también con tu tacto, con tu piel. Entonces, con todos tus sentidos. Vemos involucrados todos los 5 sentidos en nuestro servicio al Eterno, en nuestra relación al Eterno, en nuestro compromiso con el Eterno. Y la porción comienza diciendo: yo pongo delante de ti esto, y nos habla siempre, el énfasis es guardar los mandamientos. Entonces, con todos nuestros sentidos. Y esto es un mensaje que va acorde con lo que nos enseña también el llamado Nuevo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento se nos dice que todo nuestro ser espiritual de cuerpo debe estar
comprometido y debe estar al servicio del Eterno. O también cuando el Rab Shaul habla de que debemos de servir al Eterno con todos los miembros de nuestro cuerpo. Hay una canción me parece que es de Jesús Romero, que habla de esto, ¿no? Estaba tratando de recordarla, que habla de los sentidos. A ver si me ayudan a recordar cuál es. Que habla de mirar, que habla de... Bueno, luego me acuerdo. Sí, el que más está con toda tu fuerza y con todos tus recursos, ahí te refieres a los sentidos, no nada más dinero. Sí, pero pues también en el gran mandamiento, ¿verdad? Cuando dice, amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, alma, mente y recursos. Y los recursos, esa palabra traducida como recursos, pues tiene que ver con todo lo que eres, con todo tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, todos los sentidos deben estar involucrados en nuestro servicio al Eterno. Ahora, se habla mucho y se ha hablado mucho de un sexto sentido. Pues sí, es de la intuición, ¿no? Y no la película, ¿verdad? No, es la intuición, algo que Intuición. Por ejemplo, no, esto nos ha pasado varios, ¿verdad? Nos ha pasado varios, por ejemplo, algo justo, ¿verdad? Voy a grabar los puntos. En la esquina yo salgo de aquí, me llevan a la mujer ahí en la esquina. Quiero hablar a la mujer y no se detiene. Y yo en mi coraje decía, oigan, y yo que la mujer estaba tirada. O sea, ese fue un sentimiento, ¿no? No me fui porque es una actividad. Bueno, por acá decía la hermana que solo las mujeres lo tienen. El sexto sentido. Todos los hombres dicen no. Cinco. Todos los sentidos, como que está abierto. O sea, está abierto. Lo de los 5 sentidos lo define la ciencia. La escritura habla de sentidos en general. Y hasta ahorita pues no se ha descubierto, o la ciencia no ha descubierto más, pero se habla de ese sexto sentido, como decía el hermano Carlos, a nivel de la ciencia hablan de lo que ellos llaman intuición. Pero en las escrituras tiene otro nombre. En las escrituras lo que el hombre llama intuición, en las escrituras se le dice discernimiento. Así se le conoce, así se le llama, discernimiento. Y el discernimiento es algo propio de los hijos de Dios. Es algo que no va a tener alguien que no teme al Eterno. Las escrituras nos hablan de que el principio fundamental de la creación involucra ciertos aspectos de parte del Eterno, pero después debemos de recordar que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. Entonces, por allá en el libro de los Proverbios, que en el capítulo 3, si ustedes van al capítulo 3 de Proverbios, ese capítulo está dedicado como hacia los jóvenes, hablándole a los jóvenes y dando consejos a los jóvenes respecto a lo que ellos deben de hacer, de temer al Eterno, etc. Pero de pronto, allí en toda esta serie de versos que van dedicados a los jóvenes, el escritor sagrado introduce 2 versos que me parece son el 19 y el 20. Ayúdenme a confirmarlo. Proverbios 3, 19 y 20, para confirmar esto, que de pronto introduce dentro de este mensaje que le está dando a los jóvenes. Y recordemos que nuestra porción y el libro de Deuteronomio es un mensaje de Moisés a una nueva generación. Entonces lo podemos interpretar como un mensaje que el Eterno envía a través de Moisés a los jóvenes de Israel.
Y entonces podemos hacer una conexión, podemos enlazar perfectamente el mensaje de Proverbios 3 con el libro de Deuteronomio, porque es también un mensaje para una nueva generación, es decir, para los jóvenes. Y en medio de todas estas palabras y de los consejos que aparecen en Proverbios 3, de pronto se introducen estos versos que de pronto pareciera como si no conectaran mucho o como si fueran una especie de paréntesis, pero ahí están. ¿Y qué nos dice? ¿Sí son 19 y 20? Con sabiduría afirmó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Ajá. Afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío en los cielos. Entonces vea cómo dentro de todos los consejos que se le está dando a los jóvenes en cuanto a lo que deben hacer, su manera de vivir y todo, y de pronto dice, introduce el tema de la creación y cómo fue que el Eterno creó las cosas. Y entonces involucra conceptos que en el idioma hebreo son Jochma, que es traducido como sabiduría, Jochma, y luego tenemos el otro concepto que es Binah, Binah, que es traducido como comprensión, ¿sí? Puede ser como comprensión. Y luego hay otro término que en hebreo es Da'at. ¿Se han escuchado de esto? Jochma, Binah y Da'at. Tres cosas que se entrelazan y que la Escritura dice que el Eterno creó todas las cosas con estos conceptos, con sabiduría, porque el Eterno es la sabiduría. Obviamente con la comprensión, con el entendimiento. El Eterno es que creó todas las cosas. Y estaba leyendo respecto a nuestro cerebro, que nuestro cerebro está como dividido en tres partes. Lo que es en sí lo que se le llama cerebro, lo que le llaman el cerebelo y el otro, se me va el nombre de la otro, que es como el hipotálamo o algo así. Sí, ¿verdad? Son tres partes en que el cerebro se divide y donde, según la ciencia explica qué cosas caracterizan a cada una de estas tres partes del cerebro y qué creen que lo que caracteriza esas tres partes son precisamente lo que la Escritura llama primero la sabiduría, luego la comprensión y en tercer lugar, digamos, ya la parte de hacer, ¿no? De ejecutar las cosas. Entonces, como que todo funciona así en nuestro cerebro. Y es interesante que el escritor sagrado, en ese capítulo 3 de Proverbios, diga que el Eterno así creó las cosas, así creó todo. Y nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Es decir, que en nosotros las cosas van a funcionar de la misma manera. O sea, tenemos que empezar por el tema de la sabiduría. Y la Escritura dice que la sabiduría es el principio de todo. O sea, todo empieza con la sabiduría. Pero aún la propia sabiduría no puede, digamos, empezar, no puede arrancar en un ser humano sin un ingrediente que la Escritura dice es el temor al Eterno. El mismo proverbista dice, el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Entonces, como diciendo, el arranque de la sabiduría. Es decir, todos los seres humanos tienen la capacidad de tener sabiduría, y la sabiduría del Eterno es algo que el Eterno nos ha puesto a todos, nos creó a todos con sabiduría. Pero hay como que un botoncito o un switchecito, como lo querramos ver, que arranca, ¿no? Que inicia o que enciende la sabiduría, y eso es el temor
del Eterno. Cuando una persona no tiene temor del Eterno, no puede tener sabiduría, porque ese es el motor de arranque de la sabiduría. No hay temor, no hay sabiduría. Y si no hay sabiduría, no hay comprensión. Y una persona que no es temerosa del Eterno, por más que tú le hables, le prediques, te esfuerces y le muestres con figuritas y con lo que sea, no va a comprender. Y no va a comprender porque no tiene temor, porque no tiene sabiduría. Y esto es una cadenita. Así es como va a funcionar. Entonces esa persona nunca va a poder obedecer. Nunca va a poder ejecutar los juicios del Eterno, los mandamientos del Eterno, porque no tiene siquiera el motor de arranque. No empieza. Entonces el Eterno le hace ver a su pueblo a través de esta porción la necesidad de involucrar todos sus sentidos, todo su ser, en su obediencia al Eterno, en su servicio al Eterno, una vez que ellos crucen hacia la tierra prometida. Y mis hermanos, para aterrizar este mensaje, otra vez, tenemos que tomar conciencia que nosotros estamos en la frontera de la tierra prometida. Que nosotros estamos en ese periodo de tiempo en donde falta muy poco para entrar en el reino mesiánico, lo que la Escritura llama el reino mesiánico o el reino de Dios en la tierra. Estamos ya muy cerca a ese periodo de tiempo, que es la tierra prometida. Entonces, ese mensaje de Moisés para la nueva generación cobra fuerza. Una fuerza especial para nosotros, porque nosotros somos, decíamos hace poquito, nosotros somos los talones del Mashiach, nosotros somos la última generación, nosotros somos los que nos va a tocar ver, experimentar, vivir todas estas cosas. Entonces, este mensaje cobra fuerza para nosotros. Las instrucciones del libro de Deuteronomio, entre más vayamos avanzando en el estudio de este libro, más fuerza cobra el mensaje para ti y para mí. Involucrar todos nuestros sentidos. Mira, escucha, huele, prueba, toca la Torá, los mandamientos del Eterno. Sirve al Padre con todo tu ser. Comprométete con todo lo que tú eres, porque estamos ya cerca, muy cerca de entrar en la tierra prometida. Así que, pues, cada Shabbat que el Eterno nos conceda vivir, llegar, debemos de seguir fortaleciendo este pensamiento, este concepto, de esforzarnos más en la preparación, porque si no queremos ver, ahí involucramos el sentido de la vista, ¿no? Si no queremos ver, darnos cuenta de todo lo que está pasando, que nos confirma el mensaje de la Escritura, si no queremos escuchar, pues no lo vamos a hacer. Pero es innegable, es inobjetable que todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor confirma el mensaje de las Escrituras. Escuchaba a un maestro también de la Torá que estaba diciendo acerca de este año. Este año hay una porción de la Torá que se llama Nitzavim. ¿Se acuerdan los nombres de las porciones? Hay una porción que se llama Nitzavim. ¿Se acuerdan qué significa Nitzavim? ¿Alguien recuerda? Nitzavim se traduce como parados o de pie. Es cuando Moisés le dice: hoy están todos ustedes aquí de pie delante de mí. Nitzavim. Nitzavim siempre es una porción que cada año la estudiamos, o coincide la lectura y el estudio de Nitzavim previo al día de Yom Teruah. Porque este año el Nitzavim coincide con el día de Yom Teruah. Coincide. Y bueno, puede significar algo, puede no significar nada,
yo creo que definitivamente tiene un significado el hecho de que cada año previo a Yom Teruah estudiamos Nitzavim. ¿Por qué? Porque Yom Teruah nos habla del regreso del Mashiach y Nitzavim nos habla de estar de pie. Y el mensaje del Mashiach es que su anhelo, el deseo del corazón del Mashiach es que cuando Él regrese, nosotros podamos estar de pie delante de Él. Porque la Escritura dice que muchos no van a estar de pie. Muchos van a estar corriendo, huyendo, buscando dónde esconderse. Pero la Escritura dice a aquellos que somos del Mashiach, dice: ustedes erguidos, ustedes levantaos vuestras cabezas y ven la salvación que viene. Entonces tenemos que estar de pie, tenemos que estar erguidos, dice el Nuevo Testamento. Entonces por ahí, este año que viene en Nitzavim con Yom Teruah, pues empiezan ya algunos maestros de las Escrituras a decir: pues esto se va a poner bueno. Incluso algunos dicen: ¿será que el Mashiach venga en este Yom Teruah? Y pues a lo mejor sí, dicen algunos. Yo creo que no, porque la Escritura dice que primero tiene que manifestarse la apostasía y el hijo de perdición, y primero, antes que Mashiach venga, tiene que desatarse la gran tribulación en todo el mundo. Entonces, pero los que creen en el rapto dicen: sí, sí puede ser ya este Yom Teruah, porque hay mesiánicos que creen en el rapto. Y este maestro que les menciona, pues él sí cree en el rapto, y por eso él dice que probablemente este Yom Teruah, vámonos, ya nos vamos. Yo no, yo digo, primero hay que pasar la gran tribulación y entonces el Mashiach vendrá. Pero que viene en un Yom Teruah, pues sí, que viene en las fiestas de otoño, eso es innegable. Entonces, por cierto, ya para terminar, les estaba comentando ayer sobre la fecha de inicio del mes de Elul, que es Rosh Chodesh Elul, para el próximo miércoles. Entonces se me estaba pasando un detalle, que el Rosh Chodesh en el calendario hebreo siempre viene 2 días. Siempre viene 2 días. Entonces me pasó ese detallito y hoy lo quiero recordar y corregir, porque entonces, como el calendario marca 2 días para Rosh Chodesh, el primero de Elul realmente es el viernes. El viernes que viene a ser 17, 18. Bueno, entonces el Rosh Chodesh, digamos el inicio del primero de Elul, es el jueves al caer la tarde, y no el miércoles como lo estuve diciendo ayer, ¿verdad? O sea, no es que sea un error, lo que pasa es que yo me estaba viendo el calendario judío, y el calendario judío siempre marca 2 fechas para Rosh Chodesh. O sea, siempre marca 1 y 2. Rosh Chodesh 1 y Rosh Chodesh 2. ¿Por qué? Por el tema de la luna nueva, que es probable que no aparezca la luna nueva la primera noche, entonces hasta la segunda. Y en este caso, el primero de Elul, el calendario ya lo marca para el viernes. Entonces, realmente es el jueves al caer la tarde, cuando comienza el día primero del mes de Elul, y ahí arrancan los 40 días de Teshuvah, que nos van a llevar hasta Yom Kippur. ¿Sí? Entonces, para que corrijan todos esto, y si el Eterno nos lo permite, entonces estaríamos dando inicio a esta temporada de Teshuvah el jueves al caer la tarde. Y pues Shabbat Shalom, con esto concluimos, mis hermanos, con esto terminamos nuestro tema de hoy. Sirvamos al Eterno con todos nuestros sentidos, estemos alertas en estos tiempos peligrosos con todos nuestros sentidos, viendo, escuchando, muy atentos, muy alertas, porque cada día hay nuevas cosas, hay nuevas noticias que nos ponen en alerta para todo lo que viene.
Shabbat Shalom a los hermanos que nos miran a la distancia. Vamos a concluir nuestro servicio presentando nuestras ofrendas.